Si pensaban que las pirámides no estaban a la orilla de la calle, pues bueno, aquí va la respuesta. Ay, ya me atoré. Quedé atorado. Quedé atorado. Amigo, ¿a dónde están las otras pirámides que están escondidas? Bueno, amigo, está ese palco, hacia adentro. ¿Está muy lejos? No está muy lejos. Tienes que poner una viñeta ya de dónde está. Está una bonita, tiene un subterráneo bonito. ¿Y si podemos pasar? Sí, pase. Yo no soy del rancho, pero pues obviamente ellos dan permiso porque vienen turistas a verla. Okay. Mire donde está el palco, lleva un caminito que está en Ordeña. De ahí me parece, porque tengan cuidado, hay un alambre con luz, no sé si tengan luz ahorita, nomás pasen por abajo, que no lo toquen. Ahí están las pirámides, aquí de aquel lado. Ok, gracias. La desidia mostrada por las autoridades municipales y la falta de compromiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, han sido factores determinantes para que algunas de las zonas arqueológicas más importantes de esta región se mantengan en un total abandono, corriendo inclusive el riesgo de desaparecer. Abandonada, cubierta de maleza y con algunas plazas completamente destruidas por la mano del hombre, es como se encuentran actualmente la zona arqueológica de Paxil, que comprende al menos 577 sitios, de los cuales apenas 11 han sido excavados. Los 50 montículos que hay son edificios grandes, medianos y pequeños, distribuidos entre plazas en un elegante y regio ordenamiento urbano. En el área destacan 3 edificaciones: la pirámide o edificio de la Palma, llamada así porque ahí se encontró una figura de cerámica de las llamadas palmas, el edificio D, y la pirámide I, la más alta de todo el conjunto. Paxil ocupa una superficie aproximada de 150 metros de ancho en dirección este-oeste, por poco más de 1500 metros de largo, en dirección norte-sur. Sobre este eje hallamos largas plataformas en las que se desplantaron edificios menores, articulados por la presencia de amplias plazas y juegos de pelota. En un recorrido por la citada zona se pudo constatar cómo la vegetación y el abuso de algunos pobladores que se ostentan como propietarios de esas tierras han permitido la destrucción de algunos de los centros ceremoniales más importantes que ahí fueron construidos. En algunos de ellos se han construido viviendas y muchos materiales pétreos han sido usados para edificaciones y muros. Es decir, que las pirámides que en la época prehispánica sirvieron para rendir culto a los dioses, ahora se han convertido en el cimiento de varias viviendas. Pero el abandono no solo se limita al antiguo sitio, sino también al camino que conduce a la congregación en la que se encuentra ubicado, que, a pesar de las múltiples promesas de reparación de parte de las autoridades municipales, hasta hoy se mantiene completamente deteriorado y en algunas partes es casi intransitable. Porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas, abundancia de sabrosos alimentos. Había en aquel pueblo llamado de Paxil y Cayala, Popol Vuh, tercera parte, capítulo 1. En el ejido Morelos, a 40 kilómetros de la señorial Misantla, se ubica la zona arqueológica de Paxil Tlalocan, un complejo arquitectónico de gran importancia, pues es mencionado en el libro maya del Popol Vuh como el lugar de donde provienen todos los tipos de maíz. De acuerdo a los pobladores de la zona, Paxil tiene una importancia cultural mayor que la del mismo Tajín, aunque el gobierno del estado y el gobierno federal no han hecho nada por rescatar lo que debería ser patrimonio de la humanidad. Para llegar a esa comunidad hay que tomar una carretera a Misantla. De Martínez de la Torre, 5 kilómetros se ubica el poblado de Santa Cruz y 5 kilómetros adentro, por un camino de terracería, se encuentra el ejido de Morelos, luego de cruzar por 2 vados de media profundidad.
A primera vista se ubica el panteón, el cual está custodiado por dos grandes montículos de tierra que ocultan la calzada de los muertos. De aquel lado hay más pirámides, pero pues están llenas de monte igual. Después voy a ir, pero ahorita pues no, está muy montoso. Realizada meticulosamente por piedras y que da la bienvenida a un viaje al pasado. Imponente. Del lado derecho se encuentra el edificio D, nombrado así por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que realizaron excavaciones hace más de 20 años. Esta pirámide poco a poco se va llenando de vegetación, pues como todas las demás se ubican en propiedad privada, y el dueño de esas tierras las ha rodeado con alambres de púas y cercas eléctricas para controlar el ganado. Los vecinos del lugar se muestran tímidos cuando se les pregunta por las pirámides, pues el dueño demandó a la mayoría de los campesinos de la zona por invasión de propiedad privada cuando intentaron limpiar la vegetación. El edificio D es el más dañado. Sobre su estructura se puede notar que alguien colocó cemento para evitar que las piedras cayeran, lo cual provoca ridículamente que la pirámide pierda valor para los historiadores. En la zona más alta se puede apreciar que las parejas de adolescentes han ocupado el lugar como un sitio romántico para inmortalizar su amor, escribiendo su nombre sobre las piedras que datan de hace más de 1500 años según el libro de los mayas. El ganadero dueño de esas tierras ha ocupado las estructuras para construir los corrales para las vacas, las cuales han acelerado la erosión de las bases. Es impensable que los constructores de esta ciudad pensaran en el destino que tendría. Así el tiempo pasa mientras que la legendaria Paxil Tlalocan, citada en el Popol Vuh, se pierde para siempre. Tierra de todos, historia, leyenda, grandeza, en propiedad privada. Ya observando con más detalle, siendo un poco más reflexivo en el entorno, me di cuenta que hay muchas pirámides que ya están desbaratadas completamente. Se dan cuenta porque pues obviamente tienen como la forma, las piedras tienen el corte como cuadrado. Entonces ustedes conforme van avanzando van viendo que hay muchas pirámides que ya están deshechas. Y pues ni modo, o sea, no podemos hacer nada. Solamente pues podemos ir a apreciar hasta donde se pueda y pues nada, se los recomiendo y pues ustedes chequen. Cualquier duda pueden dejarme algún comentario en la caja aquí abajo y yo se los voy a responder en cuanto pueda. Pues nada, gracias y no se olviden darle like y suscribirse.